Y confirman también que puedan ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se puede ver la pantalla y se la escucha bien también, gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, las clases anteriores hemos hecho una introducción, un repaso a los principios del funcionamiento de las redes neuronales y que son la base de la inteligencia artificial actual. Hoy vamos a hacer un repaso de la programación con Python. Puede que muchos de los temas, de las cosas que vemos aquí, ustedes ya lo hayan visto, ya tengan conocimiento porque manejan Python, pero existen algunos compañeros que requieren ese repaso sobre Python. Bueno, los conceptos de programación se mantienen, únicamente va a cambiar la sintaxis. Python es uno de los lenguajes más populares. eh, Hoy en día para trabajar con aplicaciones de inteligencia artificial, sobre todo porque tiene muchas librerías, pero no es el único lenguaje de programación. Muchos lenguajes de programación que implementan estos algoritmos tienen librerías para trabajar con redes neuronales y con procesamiento de imágenes, generación de video, etcétera. Dicho esto, iniciamos diciendo que Python es un lenguaje de propósito general. Es de tipado o débil o prácticamente tipado dinámico, a diferencia de otros lenguajes de programación como Java, o como C Sharp o como Golang. eh, Python permite que se pueda cambiar el tipo de datos al momento de ejecución. Otra de las características de Python es que es un lenguaje interpretado, es decir, que no se compila, sino que se va ejecutando línea a línea y este es uno de los temas en cuanto a aprender Python o ejecutar Python, es que se ejecuta hasta cierto punto en donde se encuentra un error y digamos que obviamente termina la ejecución o lo que los estudiantes dicen comúnmente se cuelga o se cayó el programa. Esto debido a su naturaleza que es interpretado. Esto ustedes deben conocerlo, hace que sea un poco más lento Python comparado con otros lenguajes. Otra de las características es que Python, y por eso también su popularidad, ha tratado de mantener la sintaxis bastante limpia, bastante clara, al no utilizar símbolos como punto y coma, llaves para definir bloques, sino que se basa en un uso de indentación, es decir, de tabulaciones o de cuatro espacios que definen el inicio de un bloque. Soporta tanto aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones de inteligencia artificial e incluso videojuegos. Se puede trabajar con Python. Sin embargo, haciendo comparaciones en cuanto a rendimiento, sí es un poco más lento que los lenguajes compilados, como el caso de Java o C Sharp o Golang. Sin embargo, es un lenguaje bastante popular que no solo lo utilizan los desarrolladores de software, sino también lo utilizan diferentes eh, carreras, otras áreas como la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, eh, economistas, gente de comunicación también que hace uso de scripts eh, elaborados con Python. Los tipos básicos en Python, al ser un lenguaje dinámico, de tipado dinámico o débilmente tipado, principalmente se utilizan tres tipos de datos básicos. Los datos numéricos, que pueden ser enteros con int o float, datos alfanuméricos, donde abarca todos los caracteres posibles, ¿cierto? Y los datos lógicos o booleanos, que es true o false. Aquí en la pantalla al lado derecho ustedes pueden ver el uso de estos tipos básicos de datos, asignando valores directamente a variables.
En Python no hay distinción para cadena de caracteres entre la comilla simple y la comilla doble, por ejemplo. Lo acepta de igual manera y lo considera una cadena de caracteres. No necesita, como el caso de C++ o de Java, crear una clase para ejecutarse directamente en un archivo .py de Python. Se puede incluir instrucciones en este lenguaje y se puede ejecutar a través del intérprete de Python, que debe estar obviamente instalado en el equipo donde va a ejecutarse el código. Como les había dicho, es un repaso rápido. Vamos a ver operadores, en este caso, operadores de potencia, que es el doble asterisco, multiplicación, división, módulo y división entera que están aquí. Bueno, la multiplicación y la división se mantiene casi en la mayoría, al igual que en la mayoría de lenguajes. El símbolo de porcentaje para el módulo y la división entera con doble slash. Además, en este documento se muestra la jerarquía de las operaciones que van a realizarse. Y finalmente, en las operaciones aritméticas de estos operadores aritméticos está la suma y la resta. Operadores relacionales en Python, pues similar a otros lenguajes, igual permite comparar, ¿cierto? El signo de admiración invertida y seguido del igual me permite comparar si dos datos son diferentes. Los operadores mayor, menor que, mayor, igual o menor que funcionan de igual manera que en otros lenguajes de programación. Siempre el resultado de las comparaciones va a dar un resultado booleano. Operadores lógicos en Python, pues tenemos la negación con la palabra not. El operador and de ahí, ¿no es cierto? Or, o, que prácticamente se programa siguiendo el lenguaje inglés. Igual de mayor a menor jerarquía está primero el operador not, que va a negar, ¿no es cierto? And y or, que sería el último en la jerarquía. Las tablas de verdad de estos operadores del AND está el operando uno, operando 2. Esto, como podemos ver en las pantallas, en la parte derecha, en la parte superior derecha está la tabla de verdad del operador AND. En este caso, los dos operadores deben ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Em, en cualquiera de los otros casos, pues va a ser falso. En el caso del OR, basta que uno de los operandos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Únicamente cuando existen en los dos operandos el valor falso, el resultado va a ser falso. Y el operador NOT es una negación, cambia el valor. Si es que está en verdadero, lo va a convertir en falso, y si está falso, lo va a convertir en verdadero. Esto en cuanto a los operadores que se utilizan en la sintaxis del lenguaje de programación Python. Instrucciones básicas para asignar, pues igual que en cualquier otro lenguaje, hay que asignar un valor con el operador igual. El nombre de la variable igual y el valor. Este valor puede ser asignado directamente, como en el caso que estamos viendo en la pantalla, o puede ser fruto de operaciones con otras variables o el valor de una variable asignada a otra. Para leer desde el teclado, para trabajar con consola específicamente, lo que tenemos es la función input. Esta devuelve un texto, es decir, una cadena de caracteres, lo que se haya digitado desde el teclado. Esto como una operación básica. Aquí en el ejemplo tenemos input que puede ser utilizado sin parámetros, es decir, sin un texto, y el input asignándole o pasándole un parámetro al momento de llamar a la función input, que sería el mensaje que va a mostrarse en pantalla cuando se trabaja en consola.
Con esta función input se utiliza el casting o la conversión de tipos de datos específicamente para trabajar con datos numéricos. Recuerden que recientemente habíamos indicado que la función input devuelve una cadena de caracteres. Entonces, para utilizar la suma o una operación aritmética, perdón, para utilizar una operación aritmética, es necesario convertir esta cadena de caracteres ya sea a int o a float para que se puedan realizar estas operaciones aritméticas. Para escribir en la pantalla, sobre todo en la parte de consola, eh, tenemos la función print. Sí, print puede ser utilizada con un solo argumento, es decir, mostrar el contenido de una variable. Se puede mostrar también el contenido de varias variables al mismo tiempo, separándolas con una coma. Es decir, pasarles como argumento estas tres variables y se va a imprimir el valor en la pantalla. Continuando con el repaso de Python, las instrucciones de control, vamos a iniciar con las condicionales o selectivas. La sintaxis para trabajar con una condicional simple, es decir, que solo tiene la parte verdadera, es mediante la utilización de la palabra reservada if y luego la expresión lógica, perdón, seguido de los dos puntos. Expresión lógica, dos puntos. Los dos puntos en Python, valga hacer un paréntesis aquí, significa que a continuación existe un bloque de instrucciones. Esto lo vamos a ver también que se utiliza cuando se definan clases, cuando se definan funciones. Siempre los dos puntos al final de una línea indican que a continuación debe haber una indentación porque inicia un bloque. Esto nos ayuda a los editores actuales, los editores de código, porque inmediatamente después de los dos puntos hacemos un salto de línea y el cursor ya hace la indentación de forma automática. Entonces, debemos estar conscientes de que esa es la única restricción que tiene Python en cuanto a su sintaxis en definir bloques. Entonces, la parte verdadera de la instrucción if, el sí condicional, ¿no es cierto?, va a estar luego de los dos puntos. If, expresión lógica, repito, dos puntos. Para ver esto, hay un ejemplo bastante sencillo aquí para ingresar un número y si es que es menor que 100, pues se va a imprimir en la pantalla, es un número pequeño. Entonces, el diagrama de flujo y acá tenemos ya el código en Python. Se ingresa el número a través de la pantalla, ¿no es cierto? Se imprime el mensaje, se lee a través del input, se hace el cast o la conversión a entero y luego se evalúa si es que x es menor a 100. Fíjense cómo están los dos puntos e inmediatamente hay una tabulación indicando que ese es el bloque de la parte verdadera de la condición. En este caso, en este ejemplo, no hay parte del else o caso contrario, entonces se termina la ejecución. En estructuras de condicionales completas o selección doble, donde hay dos caminos, que es lo más habitual en la programación, la sintaxis pues es prácticamente similar, la misma en la parte verdadera. Lo único que se añade es la palabra reservada else para definir el bloque de instrucciones que se van a ejecutar en la parte correspondiente a la parte falsa o donde no se cumple la condición. El, la palabra else también va seguida de los dos puntos, indicando que
inicia un bloque de código, un bloque de instrucciones. Para este caso, en el ejemplo tenemos eh, el ingreso de dos números y ver quién de ellos es el menor. En código Python se ingresan los dos valores, ¿no es cierto? En las variables de x, y, eh, se convierten a enteros y se hace la primera comparación. Si es que x mayor que y, en este caso el menor va a ser y, y caso contrario, en la instrucción else dos puntos, fíjense, el menor va a ser x. Entonces, aquí está y se puede evidenciar el manejo de la indentación que tiene Python al definir bloques. Em, es bastante em, sencillo de ver, de leer el código en Python. Sin embargo, la tabulación al inicio suele darnos a veces problemas, sobre todo con los estudiantes, cuando se olvidan de dar la tabulación o definir hasta dónde llega un bloque de código. Esto es importante que se tome en consideración al momento de trabajar con Python. Del resto, el código es bastante limpio, bastante sencillo. Bucles. Bucles para en Python. En bucles, bueno, tenemos principalmente los bucles finitos, que sería for, ¿no es cierto?, con un número establecido que ya se conoce antes de ejecutarlo. Aquí no se puede, o no la sentencia no es similar al diagrama de flujo, en donde dice para x de 1 hasta 100. Acá se utiliza en Python, se utiliza la función range. Y la instrucción es for para el bucle finito, for i in range, y el valor de inicio y el valor más uno del límite, porque range llega hasta el número -1. Si nosotros definimos aquí 10, va a ser solo hasta 9. Entonces, eso también hay que considerar. Y al igual que en el caso de las condicionales, tenemos al final de la instrucción dos puntos que me indica que a continuación de los dos puntos va a estar las instrucciones del bucle o de las instrucciones que se van a repetir dentro del for. También hay que considerar esa situación. En el ejemplo tenemos que se van a ingresar 100 números y calcular cuántos de ellos son pares. O sea, aquí se utiliza contadores, ¿no es cierto? En este caso, la variable c para contar cuántos van a ser pares, y luego se van ingresando 100 números. Fíjense aquí está for i en range de 0 a 100, es decir, considerando el 0, se van a ingresar 100 números. Si tuviese de 1 a 100, solo serían 99 números, entonces eso hay que tener en consideración. Luego de la instrucción for están los dos puntos indicando que todo lo que está dentro de esta indentación corresponde al bloque del for. Es decir, todo eso, todas las instrucciones que están dentro del for van a repetirse. En este caso aquí se van a pedir que se ingrese un número 100 veces, ¿no es cierto? Y una vez ingresado el número, se calcula el módulo de 2, ¿no es cierto? Para saber si es un número par. Si es que es igual a 0 el módulo, va a ser un número par y se va a ir contando. No sé si alguien tiene alguna duda. Vale, con el micrófono encendido. Listo.
Entonces, listo. Entonces, es la sintaxis del bucle para, el for. Y fíjense, para la salida, no hay como en otros lenguajes, las llaves para indicar que se termina el bucle, simplemente es la indentación. Regresando a la indentación, aquí del if, si ven, estamos en la línea 14, hay doble indentación porque el conteo de cuántos son pares está dentro de la condición verdadera del if. Fuera de eso, estamos dentro del bloque del for y fuera del for, pues al nivel ya de la raíz del código, pues estamos ya saliendo de todas las instrucciones del for y podemos imprimir ya cuántos números en total luego que se haya terminado de ingresar todos los 100 números. En este caso, bueno, eh, si bien dice ingrese 10 números, pero el bucle va a estar hasta 100. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Listo. Continuamos. Otra de las estructuras repetitivas o de bucles dentro bueno, de la programación, de la mayor parte de los lenguajes de programación, es el while. En Python también tenemos el while y funciona de igual manera. Se evalúa una condición antes de entrar al bloque de repetición. La instrucción es while y luego está la condición que va a ser evaluada seguida de los dos puntos. Nuevamente los dos puntos cumplen ese papel de indicar que a continuación está un bloque, ¿sí? Un bloque y en este caso van a estar todas las instrucciones. Para el ejemplo, para ver la sintaxis de ya en ejecución, en trabajo, pues está crear un programa que pida al usuario que sea mayor a cero para imprimir los números entre cero y ese número. Entonces, él se va a ingresar un número que sea mayor a cero y luego se van a imprimir todos los números desde el cero hasta ese número. Es decir, si se ingresa el 7 va a imprimirse el cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y obviamente el 7. Entonces, acá en la parte derecha de sus pantallas está el ingreso del número, se utiliza un contador, vamos a trabajar con el while, ¿no es cierto? Si el número es mayor a cero, vamos a ejecutar este bucle del while mientras el contador sea menor o igual al número. Se va a ir imprimiendo el contador, luego va a incrementarse el contador y esto va a repetirse hasta que el contador sea igual al número o mayor al número en este caso. Esto, perdón. Entonces, sobre el uso de las estructuras repetitivas. Más adelante, cuando veamos el trabajo con arreglos, vamos a ver algunas variaciones de los bucles for específicamente que es utilizado para recorrer arreglos y listas. Condicionales múltiples. En otros lenguajes de programación se utiliza mucho el switch case. En el caso de Python es eh, utilizado elif. En este caso, un ejemplo que ingresar el día de la semana y que el número del día de la semana y que se muestre el valor en cadena de caracteres, palabra. Entonces, para esta situación,
se ingresa el día de la semana, se transforma a entero y luego se evalúa. Si el día es igual a uno, se imprime el lunes y aquí está esta instrucción que nos simplifica, nos ayuda a tener estas condicionales múltiples, que es la abreviatura de else y el if. Entonces tenemos aquí el if. El if, la variable igual al otro valor, y así hasta que se termine de evaluar todas las condiciones o todos los valores que podría tomar esta variable día. Entonces funciona de manera similar a un switch case que existe en otros lenguajes de programación. Ahora vamos a ver los arreglos. Bueno, hasta ahora lo que se ha visto, ¿no es cierto?, es el uso de variables simples con valores individuales almacenados en estas variables, pero lo común en los problemas reales es que se procesen conjuntos de datos, muchos datos que están involucrados en diferentes situaciones, en diferentes problemas, desde procesos transaccionales de tener listas de productos, listas de estudiantes, listas de empleados y demás, hasta procesamiento de imágenes, en donde se maneja matrices de valores, que definen los píxeles, los colores que están ahí involucrados, filtros, etcétera. Entonces siempre estamos manejando grandes cantidades de datos. Principalmente se trabaja con arreglos lineales que son conocidos como vectores y arreglos multidimensionales o en dos dimensiones que son conocidos como matrices. Sin embargo, se puede trabajar con n dimensiones, es decir, muchas dimensiones se pueden trabajar dentro de cada una de estas variables. De hecho, ya vamos a ver más adelante que una matriz es un arreglo de arreglos. Entonces, estamos aplicando los mismos conceptos. En el arreglo lineal o en el vector se tiene una lista de datos. Python, al ser un lenguaje débilmente tipado o de tipado dinámico, permite que en una lista o en un arreglo yo tenga diferentes tipos de datos, cosa que no ocurre en otros lenguajes que son más estrictos, que son fuertemente tipados, como Java o Kotlin o C Sharp, que no me permite tener yo números y strings en el mismo arreglo. En Python sí es posible. Ventajas tiene, pero también puede dar lugar a complicaciones si es que no se maneja con cuidado. Los arreglos lineales se utiliza un solo índice para acceder a los datos, están en una lista y el índice inicia desde el valor cero. Entonces, como ven aquí en sus pantallas, es un arreglo lineal de varios caracteres, ¿no es cierto? En este caso están siete caracteres, siete letras almacenadas en este arreglo lineal y la primera está en la posición cero y la última en la posición 6. En cuanto a las matrices, tienen dos dimensiones, filas, columnas, es algo similar a lo que se trabaja en una hoja de cálculo. Para manejar en Python arreglos, eh, se manejan prácticamente como listas. Si no hay un tipo específico que diga vector o otro que diga matrices o similares, Python lo maneja como, como listas. Se puede definir asignando una lista vacía a una variable, un nombre de la variable igual a corchetes. Corchetes se abre y se cierra corchetes y con eso ya se está definiendo una lista. O también se puede definir con la palabra list en minúscula.
Puedo definir también en el siguiente ejemplo una lista con los valores preestablecidos. Y como habíamos indicado, para acceder a cada uno de los elementos se utilizan los corchetes, ¿cierto? Y el índice, que va a trabajar con el cero hasta el valor del tamaño -1, pero también se puede utilizar índices negativos que van a recorrer la lista eh, no de inicio a fin, sino en sentido contrario. En el caso de colocar en este ejemplo que se imprima el elemento que está en la posición -1, se va a imprimir lo que está al final de la lista. -2 se va a imprimir lo que está antepenúltimo en la lista. Y así, ya dependiendo del tamaño de la lista. Para recorrer las listas, aquí en Python se parece mucho en este caso a Kotlin, o más bien Kotlin tomó esta idea y otros lenguajes también lo han hecho, de utilizar el bucle accediendo a los elementos directamente sin necesidad de un índice. Puede recorrer los elementos de un arreglo utilizando la sintaxis for, se define una variable individual y luego seguido de la palabra reservada in y la variable donde están los datos. En este caso, se lee for edad in edades. Y con esto se puede ir accediendo a los valores de una lista, no al índice. Para acceder a los índices está en la siguiente parte del código. Ahí, en cambio, se tiene que trabajar for i in range y se tiene que calcular el tamaño de la lista. Con eso tenemos nosotros entonces los índices. Son las dos formas en las que se puede recorrer arreglos. Es muy popular trabajar en la primera forma, acceder a cada uno de los elementos directamente, o ya cuando se necesite la posición o el índice del elemento, pues se puede utilizar la forma foreign range y calculando la longitud de la red. Para añadir nuevos elementos a una lista está la función append. Por ejemplo, aquí definimos un arreglo que se llama números, se define la lista vacía y luego con la función append se puede ir añadiendo cada uno de los elementos, ya sea de forma directa o utilizando los valores contenidos en variables. Para eliminar elementos de una lista pueden utilizar algunos métodos, entre ellos los más populares, remove, indicando el elemento que se quiere quitar de la lista, no la posición, el elemento. Y en cambio la función pop que elimina la posición del índice indicado. Pop 0 va a eliminar en este caso el primer elemento. Para trabajar con matrices, es decir, un arreglo de dos dimensiones, eh, trabajamos filas y columnas. Pero como se observa aquí en el código, eh, la matriz es un arreglo de arreglos. ¿Por qué un arreglo de arreglos? Porque si vemos, tenemos los corchetes que definen cada uno de los elementos y cada elemento a su vez es otro arreglo. Entonces es un arreglo de arreglos lo que se tiene en una matriz. En lugar de tener un elemento, tengo un arreglo. Y esto se puede repetir con varias dimensiones hasta que aguante la memoria prácticamente del computador. Para acceder a los elementos, para acceder a los elementos individuales se utiliza dos coordenadas, sería la fila y la columna.
Asimismo, filas y columnas inician desde la posición cero. En esta primera instrucción se va a imprimir la matriz, va a imprimir Python, en este caso todo el arreglo, toda el arreglo de arreglos, es decir, la matriz. Si seleccionamos el índice 1, va a imprimir la segunda fila, es decir, solo esto de acá, este arreglo 5, 10, 8, 9. Si es que se quiere un elemento de la fila 1 de la posición 2 va a imprimir, en este caso, el tercer elemento de la segunda fila y se va a imprimir el último elemento con las coordenadas, el último elemento de la primera fila con las coordenadas 0, -1. Caso va a imprimir hola. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, alguna consulta. De mi parte, no, ingeniero. Gracias. Listo. Continuamos. Otra de las cosas que se utilizan dentro de Python es la definición de funciones. Al igual que en otros lenguajes de programación, eh, las funciones definen un bloque de código que no se ejecuta directamente, sino hasta que ésta sea invocada, sea llamada, ¿no es cierto? Las funciones pueden recibir argumentos, pueden no recibir argumentos y también eh, devuelven valores. Pueden o no devolver también valores. Bueno, hay una definición que procedimiento y función que no, el uno no define, no devuelve valores y el otro sí. En definitiva, pueden devolver valores. ¿Cómo se define una función? La palabra reservada def eh, es la que se utiliza en Python, seguido del nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que va a tener la función. Y nuevamente termina esta instrucción con dos puntos indicando que a continuación hay un bloque que ahora pertenece a la función. Todo lo que está dentro del bloque van a ser instrucciones de la función y van a tener su ámbito dentro de este bloque. Sí, el ámbito las variables y demás van a subsistir únicamente dentro de este bloque y los argumentos de igual manera. Sin embargo, en Python sí se puede acceder a las variables que están em, definidas de manera global, es decir, fuera de la función. Y si es que se quiere modificar estas variables, hay que colocar la palabra global para modificar el contenido. Si es que únicamente vamos a hacer uso del valor que está en esta variable sin modificarlo, pues vamos a simplemente utilizar con el nombre de la variable establecida. Primero, Sí, eh, la definición de los procedimientos tiene que estar dentro del mismo archivo o tiene que estar en chino. em, bueno, eso es ya, digamos, parte de la organización del código. Em, Pueden estar fuera, ¿no es cierto?, en otros archivos. En Python, cada archivo se denomina módulo. Cada archivo .py es un módulo. Y ahí puede estar, no hay limitación de que puede estar o no puede estar clases, incluso que vamos a ver ya en la siguiente charla. Clases, pueden estar funciones, pueden estar variables. eh, lo que yo necesito en otro archivo es importar ese módulo y los diferentes recursos que están ahí. Pero no hay una regla específica, sí hay recomendaciones en cuanto a la organización del código, pero digamos que no vamos a tener problemas si es que tengo una función dentro del mismo archivo, una función y luego llamo a la función, no hay ningún problema, es más bien cuestión de organización. Hay, en ese aspecto hay arquitecturas
formas de organizar el código desde una arquitectura hexagonal, utilizando clases, utilizando módulos, en donde ya en un proyecto más grande sí es importante mantener ordenado el código, separando clases, y separando, sobre todo trabajando con programación orientada a objetos, separando clases en diferentes archivos y que estos sean importados en donde se necesite. Pero en definitiva no hay problema en cuanto a la ejecución. El código se puede ejecutar. Ya en la organización y para mantener el código luego, para mejorar la mantenibilidad del código, sí es importante organizar. Lo único que se tiene que hacer es colocar las funciones o las clases en otro código y en donde lo vamos a utilizar o vamos a importar. Lo veremos más adelante. La particularidad, al igual que en otros lenguajes de programación, es que las funciones no se ejecutan, ¿cierto? No se ejecutan hasta que se las invoca o se hace un callback. Entonces, aquí hemos definido una función, para hacer una explicación bastante sencilla, una función de una operación de suma, recibe dos argumentos, dos valores, los suma y devuelve ese resultado. Eso fuera, fíjense, la función tiene una sola línea y las líneas 6 y 7 que están fuera del bloque de la función están ya dentro del programa principal. Lo que hacen es pedir que el usuario ingrese dos números y luego imprimir en la pantalla la invocación de la función suma. Se llama a la función suma, se les pasa como parámetros o como argumentos las variables número uno, número 2 y se imprime el resultado. Ahora, ¿qué de particular, como habíamos dicho, tiene Python? Es que no hay tipos de datos, como ven. Y eso podría darme lugar a errores, porque yo aquí podría ingresar, no sé, una cadena de caracteres o cualquier otro valor y no va a hacer la suma o ya al momento de convertir a entero me va a dar una excepción, me va a dar un error en el programa. Eso sí es algo que se debe controlar. Python sí acepta también definir los tipos de datos. Eso lo veremos en la siguiente clase, pero no es común que se lo haga. Y por eso es tan popular, incluso para personas que no son o no se dedican directamente al desarrollo de software, sino solo utilizan o modifican ciertos scripts para procesar datos dentro de ambientes como Jupyter o cualquier otra herramienta, e incluso bueno, dentro del mismo Studio Code o de herramientas de procesamiento de información geográfica como QGIS, que me permite trabajar con Python y generar algunos scripts. Entonces, al no definirme, no ser tan estricto, me permite utilizarlo directamente Python en cualquier lugar donde haya un intérprete de Python. Pero tiene estas, digamos, eh, cosas que hay que considerar, sobre todo en los tipos de datos, cuando se crean ya sistemas o programas más extensos. Listo, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, si ya habían trabajado con Python o para algunos es la primera vez. Python, les pido por favor que tengan ya instalado en sus equipos el intérprete de Python, que lo van a descargar dependiendo del sistema operativo que tengan, y Visual Studio Code que permite trabajar con Python. Para, Mm, la primera vez, ingeniero, que estoy viendo Python. Solo he trabajado más, bueno, antes, por ejemplo, sí sé utilizar lo básico más de lo que es Java. Y el programa que se llama Apache NetBeans, pero
casi es igual, porque eso estoy viendo aquí, el INT y todas esas variables. Sí, sí he visto. Sí, los conceptos de la programación son iguales, son similares, nada más cambia la sintaxis. En Java tenemos para definir los bloques las llaves y la palabra reservada function para definir una función, pero eh, acá en cambio tenemos la instrucción def y en lugar de las llaves tenemos los dos puntos que define un bloque. Claro, ingeniero, pues yo siento que como que aprender con Python es un poco más complejo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en lo que es Java es un poco diferente, tiene más signos, te haces bola, perdón la palabra, pero te haces bola de una. O sea, Sí, te confundes, tiene tantas variables y tantos números. sí tiene más símbolos en Java y bueno, hay alternativas también para Java que compilan dentro de la misma máquina virtual, que es Kotlin, es otro lenguaje que que es parecido a Python, o está entre Python y Java, que maneja la simplicidad de Python y permite compilar en la máquina virtual de Java y sacar aplicaciones que son compatibles con Apache, NetBeans o cualquier otro servidor de aplicaciones para Java. Entonces, para finalizar, les pido por favor probar que esté instalado Python en sus equipos. Eh, Solo les voy a compartir la pantalla. Una vez que tengan instalado Python en sus equipos, también tienen que tener instalado Visual Studio Code. No sé si están viendo en sus pantallas. Acá están las extensiones fíjense en este icono, es el cuarto, el quinto icono que está. Aquí están las extensiones y aquí pueden buscar Python. Ya hay el Python Debugger, que se instala el Python Debugger, aquí le instalan. Con eso Visual Studio va a reconocer las instrucciones y va a permitir hacer eh, la codificación, hacer el debugger de Python. Obviamente antes de eso tiene que estar instalado Python en el computador para probar desde aquí mismo, desde Visual Studio Code, se pueden ir a la terminal, si crear una nueva terminal, me deja ver, déjenme mover esta barra. Ya se van a la terminal, New Terminal, y pueden escribir directamente ahí Python, ya sea Python directamente o Python 3, que es la forma en la que se instala, y les va a dar este mensaje que está a la parte inferior, que dice Python 3.12.3. Bueno, cuando ha sido compilado la versión de Python que está ejecutándose en el sistema operativo y directamente ya está instalado. Eh, y para crear un nuevo proyecto, para que ya lo prueben, siempre van a crear una nueva carpeta. eh, ya sea, bueno, el truco para crear una nueva carpeta, para hacerlo es Open Folder o abrir carpeta. Me voy, en este caso yo tengo dentro de mi directorio raíz de la máquina, tengo una carpeta que se llama Python Projects, que la creé yo, si es que no está creada. Hago doble clic y dentro de esta carpeta creo una nueva carpeta. eh, una nueva carpeta, si es que me deja crear la carpeta. eh, una nueva carpeta y voy a colocar, no sé, hola mundo.
o proyecto, primer proyecto. Ah, por cierto, los nombres de las carpetas no deben contener caracteres especiales ni espacios en blanco. Una vez que he creado la nueva carpeta, la abro, la selecciono y aquí, en este caso, en el Visual Studio Code, tengo ya en el Explorer, tengo el nombre de la carpeta de mi primer proyecto. Luego de esto, genero un nuevo archivo. Por costumbre, le coloco main.py, sería de Python, y aquí puedo colocar un print, ¿no es cierto? Este print, y voy a colocar aquí, ¿dónde está mi hola mundo? Solo déjenme encontrar las comillas, ya. Hello world o hola mundo. Guardo con control S y puedo ejecutarle con F5. Y aquí me permite seleccionar Python Debugger, Python File y me aparece en la consola Hello World. Entonces, está correcta mi instalación de Python y yo puedo trabajar ya programando en Python dentro de Visual Studio Code. Eso les pido por favor que lo prueben para la siguiente clase porque dentro de la planificación de los contenidos hay una tarea de trabajar con esta sintaxis básica de Python para que ustedes lo realicen como una primera tarea. No sé si tienen consultas, alguna duda adicional, si no, daríamos por terminada esta sesión. Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Qué de aquí para la otra semana que ya comenzamos a presentar deberes o no? Sí, yo espero que hoy me habiliten. Estaba solicitando acá en el instituto que me habiliten ya el aula virtual y ahí voy a ir colocando el material, las grabaciones que están y algunas tareas que están planificadas dentro del curso. Ah, listo, listo, ingeniero. Sí. Listo, muchas gracias por participar el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. Una buena tarde. Igualmente, ingeniero.